Hola, bienvenidos. Mi nombre es Karin, soy tarotista hace bastantes años y también hartas cositas más que voy a dejar por aquí para que nos vayamos conociendo. Quiero hacer este video para contarles un poco sobre mi curso de tarot, pero más bien de lo que se trata, sino cómo es mi primera clase, porque me parece como el marco de referencia, las piedras angulares que trato de enseñarle a mis estudiantes cuando están en mi curso para poder marcar un mapa de ruta en cómo acercarnos al tarot, cuáles son las cosas más importantes para mí y que nos ayudan a ser un buen intérprete de cartas. Me parece que puede ser un aporte para personas que ya sepan de tarot y de repente les interesa ver otras perspectivas o quizás ordenar un poco las cosas que tienen en su cabeza o solamente por entretención. Como a mí me gusta mucho escuchar a otros tarotistas hablar de cosas, me parece que podría ser interesante. Y también por si tú eres una persona que recién está investigando sobre tarot, quizás esto te puede servir, como digo, como un mapa de ruta para poder entender algunos conceptos o quizás ayudarte como a navegar este mundo de exceso de información a ratos. No busco nunca, esto lo digo a mi curso y también te lo digo a ti ahora, establecer cosas como una verdad o decir que lo que yo digo es así, porque claramente no, sino todo lo contrario. Mi idea siempre en esto como de ir mostrando puntos de referencia es que tú vayas construyendo tu propio camino. Lo primero que hago en mi clase es poner foco en la autolectura. Si uno se quiere acercar al tarot, me parece que la mejor forma es esa, vinculándose de verdad, generando esta relación íntima con el mazo, con las cartas, más allá de solo leer el manual y aprender significados. Me parece que el tarot como dispositivo abierto y generoso es muy rico para poder ayudarnos a establecer diálogos internos, y creo que ese es el uso más lindo, más precioso que tiene el tarot, que puede ser gatillante, puedes despertar, dar señales que no necesitan interpretación de otros, sino que también van tocando puertas internas. Y por eso, cuando las invito al curso, siempre les digo que, claro, vamos a aprender a interpretar tarot y ustedes pueden interpretar después a otras personas, pero la práctica de la autolectura es como construimos el vínculo con nuestro mazo, y para mí es muy importante eso. Y me parece también que es como un trabajo de autoconciencia. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas tarotistas que plantean que la autolectura es difícil o que en verdad no, porque va a estar nublada por nuestro criterio. Y bueno, obviamente que sí. Toda lectura, toda interpretación que sale de nosotros está nublada por nuestra subjetividad, está permeada por quién somos. Entonces, no me parece una razón válida como para no practicarlo. Todo lo contrario, vamos afinando como esas cosas subjetivas de cada uno, permeadas por nuestra experiencia, se ponen en las cartas, en las interpretaciones, y somos más conscientes de ellas. Eso es mucho mejor, así no dejamos que la empañen ni la imponemos como una verdad al momento de interpretar. Bueno, y lo segundo que hago es abrir la pregunta abierta sobre qué es el tarot. ¿Qué es el tarot para ti? Te hago la pregunta ahora. Quizás si tú eres una persona que ya sabe harto de tarot y que tiene como un bagaje atrás de información, de libros o de cursos o de años de experiencia, tienes una respuesta más o menos elaborada y argumentada. Quizás si tú eres una persona que no sabe nada de tarot, puede ser que solo se construya esa respuesta desde el imaginario, ¿cierto? Desde lo colectivo que aparece cuando hablamos de tarot, también los prejuicios, los mitos que lo bordean, y eso es muy rico de traer, cuál es la perspectiva de cada una, qué es lo que se sabe, qué es lo que no, qué es lo que asusta, qué es lo que inquieta, qué es lo que genera curiosidad, porque ese para mí es mi punto de partida. Como digo, no, nunca la idea es venir a imponer nada, sino todo lo contrario, tomar lo que hay para poder desde ahí seguir construyendo. Entonces, partimos con esa amplia pregunta y luego de construir todas juntas las respuestas, lo que hacemos es darle este cierre al decir que cuando hablamos de tarot no podemos establecer ninguna sentencia definitiva partiendo desde su origen, porque el origen del tarot es un origen que no está definido con claridad desde la historia y que ha sido desde todo el tiempo que se ha relacionado el tarot y la humanidad observado y utilizado desde distintas perspectivas. Y tenemos en algunos momentos un enfoque hacia lo lúdico y el juego, y en otros momentos hacia la adivinación o el esoterismo, y en otros momentos hacia quizás lo más psicológico y lo
transpersonal y terapéutico y también hacia lo artístico. Y no es que haya sido como un correlato histórico solamente lineal, sino que, por ejemplo, lo artístico, que parece ser muy posmoderno, o esto de mirar el tarot desde distintas perspectivas, en verdad es algo que pasa, yo creo, desde que el tarot existe. O sea, el tarot siempre ha estado ligado con el juego, con el arte. Y las perspectivas además van conviviendo, se van superponiendo. Entonces, decir una sola cosa igual limita y restringe algo que está tan vivo y que ha estado tan vivo por cientos de años. Y lo segundo también es decir, y de nuevo traer la subjetividad, es que no solo depende del lugar o el marco de referencia donde nos paremos frente al tarot, sino también depende de nosotros, situados como intérpretes, pues va a estar siempre permeado lo que tú digas del tarot por tus palabras, tus ejemplos, tu historia, tu experiencia. Y eso está bien traerlo sobre la mesa, está bien ser consciente de eso para no imponerlo, como decía antes, en la lectura misma. Y bueno, después de esto lo que hago es comentar mis 3 premisas fundamentales a la hora de hablar de tarot, que no son nada del otro mundo tampoco, ni un planteamiento tan novedoso, pero que me interesa que las veamos en profundidad porque así vamos, como digo, generando esquemas mentales que nos ayudan a acercarnos desde una mirada abierta. Las 3 premisas que me interesa compartir son que el tarot es un juego, que el tarot es un oráculo y que el tarot es un lenguaje visual. Esta última quizás es la más conocida. Sobre que el tarot es un oráculo, hace muy poquito subí un post en mi blog, en Substack, que lo voy a dejar ahí por si lo quieres ir a leer. A veces subo cositas sobre tarot, hubo otras cosas ahí como reflexiones, más bien pensamientos. Y me interesa mucho hablar de estos 3 temas porque conviven, porque son parte de un mismo relato y porque nos ayudan también a mantener una mirada más despierta y más atenta y abierta para poder acercarnos con esa frescura a aprender sobre tarot. El tarot es un juego, quizás es el origen más fundamentado del tarot, o sea, si bien, como decía, hay distintos sistemas de creencias y por mucho tiempo quizás no estaba tan a la mano poder acceder a información sobre la historia del tarot en español, bueno, y en general había harto como esto de algunos orígenes más míticos, fantasiosos sobre el tarot, como que venía de Egipto, toda su relación con María Magdalena. Y está bien, es parte del sistema de creencias de cada uno, eso yo no lo cuestiono, pero cuando lo bajamos a los datos, a la historia, lo que más podemos garantizar es que el tarot nació como un juego de cartas, como una baraja de naipes, que el antecesor quizás más directo de los arcanos menores es la baraja mameluca, por ahí por el siglo III, imagínense que viajó de Oriente a Occidente y que tenía esta misma estructura que tiene el tarot y todas las barajas de juego, por lo demás que conocemos hasta la actualidad, que son 4 palos y figuras de la corte. Eso tuvo modificaciones, obviamente, cuando llegó a Occidente. Se modificaron los palos y las figuras que representaban, se sumó la reina, pero ahí ya tenemos un antecesor directo del tarot como baraja de juego. Y luego los arcanos mayores podríamos decir que es una parte del mazo que se adosa a esta otra parte y que podría venir de lo que aparece en Italia por ahí por el siglo XV llamado los triunfi, que podrían beber de los triunfos de Petrarca y que son, cierto, estas figuras alegóricas que se suman a los arcanos menores y que quizás hoy día son lo que conocemos como arcanos mayores. No hay un solo modelo de tarot, no hay solo el tarot original, sino que en distintas partes de Europa surgieron distintas barajas que convivieron en una misma época, que bebieron una de la otra. Y tenemos al tarot de Marsella quizás como uno de los principales exponentes de los tarots clásicos, porque fue uno de los que más perduró en el tiempo. Pensar el tarot como un juego es muy bonito, porque ¿cuál es la diferencia entre ir y sacar una carta y preguntar con una moneda y lanzar cara o sello? Que si sale cara me va a pasar esto y si sale sello me va a pasar lo otro. Hay una tremenda cuestión de azar puesta en los juegos desde tiempos inmemoriales, en donde de alguna manera lo que hacemos es entrar en esto de jugar con el misterio. Y eso es muy bonito porque le quita solemnidad al tarot. El tarot, al tener este origen de juego, del
algo lúdico, despierta también otras cosas en nosotros, no solamente pensar que estamos frente a esta cosa tan sagrada y solemne que es solo para iniciados. Un juego lo puede jugar cualquiera, solo tiene que saber las reglas. Y las reglas pueden cambiar también en cada juego. Entonces, eso también es interesante de observar cuando estamos frente al tarot. Su origen lúdico, que no ha dejado de existir, aun cuando se han superpuesto otras capas que le quieren quitar esa parte quizás más juguetona. Su carácter lúdico sigue vigente. La segunda premisa es que el tarot es un oráculo y como decía de eso me explayé bastante más en mi blog, pero quizás solo para traerle algunas cosas. Cuando pensamos en que el tarot es un oráculo, tenemos que pensar en qué es un oráculo. Y un oráculo es un punto de conexión, de contacto entre lo mundano y lo trascendental, entre lo humano y lo divino, o entre lo conocido y el misterio, dependiendo de nuestro sistema de creencias. Y un oráculo es el sistema o el instrumento que se consulta, por ejemplo, una baraja cualquiera de las que conocemos hoy día en el mercado, o el Ching o la astrología. También puede ser el mensaje mismo recibido, la respuesta inspirada, el aforismo, el verso que aparece, la frase profética, la respuesta misma. Y también la persona o el lugar, ¿sí? Como por ejemplo las Pitias o el oráculo de Delfos. Si el oráculo es este punto de contacto, las mancias son las técnicas, el arte de adivinar, el proceso, el método que nos permite acceder a esa intersección. Y hay mancias de todo tipo, está la piromancia, está el mirar la borra del café, etc. Y la cartomancia también, donde obviamente se inscribe el tarot. Y al ser una técnica, un arte, es algo que pudiera parecer que es un don, pero que también, como toda técnica, todo método, se puede aprender, se puede investigar, se puede practicar. Y eso es lo que hacemos todos quienes acudimos a un libro o a un curso de tarot. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se llega a ese mensaje? Y si ya habíamos dicho que el tarot es un juego, que en el fondo nuestro acercamiento a él puede ser muy lúdico y que tiene su símil en las barajas, cualquier baraja de naipe que tú tengas en tu casa que usas en las vacaciones, pienso, ¿todo objeto puede ser un oráculo? Y la verdad es que sí. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Bueno, es nuestra actitud frente a la consulta, es el espacio que se genera. Si yo veo una nube y voy caminando y la nube es solo la nube, no es un oráculo para mí. Pero si yo a la nube le pido una respuesta, me detengo a observarla atentamente, encuentro una forma y esa forma resuena en mi interior, ya estamos en contacto entre algo muy mundano y trascendental y aparece lo oracular, que es en el fondo permitir que el mundo a través de los símbolos se vuelva un interlocutor. Y eso es muy hermoso, por eso el tarot es muy relacional, es dialógico. Acudir a un oráculo siempre requiere una apertura simbólica para que ese espacio de encuentro se habilite, para que se pueda dar y construir ese momento de resonancia. ¿Y por qué resuena? Bueno, y ahí podemos hablar un poco sobre Jung y la sincronicidad, que propone que el sentido emerge en la relación. Este símbolo externo que se encuentra con la psique interna y generan este match. En esos encuentros que aparentemente son fortuitos, donde el azar juega un rol también. ¿Por qué saqué la carta que saqué? ¿Por qué apareció esto y no otra cosa? Es donde ocurre esta magia, entre comillas. Un oráculo entonces no es una cosa, ni tampoco es tanto la técnica que podemos aprender, porque cada uno tendrá la suya, dependiendo de dónde nos paremos, cuál sea la perspectiva o el enfoque que más nos haga sentido. Sino, lo oracular radica en este espacio invisible que tenemos que honrar, donde se abre una pregunta y el mundo responde. Jung además dice que un símbolo siempre remite no solo a estructuras internas, sino que también hay una psique compartida, ¿cierto? Y que incluso puede ser no solamente una proyección subjetiva encontrarme con un símbolo y que resuene en mí, sino intersubjetiva, incluso transpersonal. Y eso es muy bonito porque nuevamente, ¿a qué nos estamos conectando?
Es un misterio. Lo oracular es por naturaleza opaco y eso es muy importante para mí también. Es ambiguo, es poroso, no es conciso, claro, directo, afilado, no es literal. Y por muy que de repente una lectura, una interpretación de tarot pueda ser al hueso, removedora total, siempre va a quedar un eco que resuene, no termina el mensaje de caer en el mismo momento, sino que se va también construyendo con otras experiencias que voy teniendo posterior a una lectura y eso es muy bonito. Y permite muchísimas interpretaciones. Frente a tres cartas iguales, diferente pregunta va a ser diferentes respuestas. Dos tarotistas frente a una misma pregunta y las mismas cartas también pueden dar dos respuestas diferentes. ¿Por qué? Quizás van a estar dentro del mismo marco simbólico común, pero van a estar permeadas por su propia experiencia. Y eso es muy bonito también de observar cómo funciona más bien el tarot y los oráculos en un lenguaje de poesía, de metáforas y no de literalidad. Y por eso mi segunda premisa es esta, que el tarot es, aparte de un juego, es un oráculo y que está siempre susceptible a ser interpretado. Entonces, no tiene un solo significado. La última premisa es que el tarot es un lenguaje visual y quizás esto es lo que más venimos escuchando el último tiempo por todos lados, porque obviamente los mensajes están transmitidos en imágenes. El tarot tiene palabras, hay cartas que tienen nombre, ¿cierto? O que tienen un número que quizás por ahí podríamos entrar si queremos, pero lo principal, lo que hace un tarot son las cartas, las imágenes que aparecen en las cartas pintadas, dibujadas. Podría y existen tarot que no tienen nombre, pero si solo tuviéramos un oráculo en donde sacáramos loco, mago, papisa, eso ya sería otra cosa. Porque además pensemos que el origen del tarot es un origen en donde no todas las personas tenían acceso a la alfabetización, donde muchos de los saberes se transmitían desde la oralidad y también desde las imágenes. Y que todo esto que se escucha mucho en el tarot, como que son arquetipos y que son alegorías, tiene mucho también de moralizante, de educativo. Y en lo educativo la imagen siempre ha sido un recurso poderoso. También la imagen es un recurso poderoso desde lo que moviliza internamente la imagen, el paisaje interior que despierta en esta resonancia que hablábamos antes. La imagen también permite un lenguaje que no es cerrado porque es sugerente. No estoy leyendo literalmente como un test proyectivo, ¿cierto? Como un test proyectivo en que me ponen una mancha y no me dicen que la mancha es tanto, yo tengo que de alguna manera buscar resonancia interna para poder transmitir un mensaje. Por eso es tan importante, si pensamos que el tarot es un lenguaje visual, pensar también en cómo nosotros nos acercamos a las imágenes. Si decimos que es un lenguaje visual, no nos acercamos al tiro a buscar un significado de esa imagen que pudo ser memorizado con anterioridad. Eso sería rigidizar y de alguna manera achicar todo el potencial de la imagen, el potencial del símbolo. Está vivo en la medida en que podamos permitirle ir nutriéndose de sentido, no cerrándose en un significado. Estar frente a una imagen es toda una experiencia. Leer entonces tarot se va a volver un acto de mirada atenta, de ser consciente de lo que estamos percibiendo. Y eso requiere detenerse, repasar la escena, dejar que la composición vaya hablando también. No solo elementos aislados. Y yo creo que esto es muy básico y fundamental. No interpretamos primero algo que nos aprendimos de memoria que, no sé, eh, este basto significa que estamos hablando del fuego, por ejemplo, sino que lo que hacemos es la imagen, ir a la imagen. Cuando imponemos la correspondencia simbólica o arquetípica o la que sea, esotérica, astrológica, lo que estamos haciendo es a priori limitar lo que la imagen nos quiere decir. Entonces, ¿cómo habla la imagen? ¿Qué está pasando? ¿Hay un cuerpo sentado o de pie? ¿Alguien parece cansado o está como motivado, entusiasmado? ¿Hay un paisaje muy grande alrededor en perspectiva con la persona o en verdad la persona está en un primerísimo primer plano ahí solamente enfocándose en ella misma? ¿Qué pasa?
Y ahí podemos echar mano a todos los recursos visuales que tengamos. En ese sentido, como decía, leer tarot es entrenar la percepción. Vamos a ir viendo cómo las imágenes se afectan la una a la otra en las cartas, qué semejanzas, qué diferencias aparecen, cómo una carta de repente ilumina una tirada y otra la tensiona, genera conflicto. Entonces la tirada deja de ser suma de significados y se vuelve esta composición. Entonces, ¿qué observamos antes de ir a pensar lo que significa el águila o la corona? Bueno, ¿qué personajes aparecen? ¿Qué objetos? ¿Cuáles acciones están realizando cada uno? Las disposiciones de los actores, las direcciones de cada uno de sus movimientos, el punto de vista, cómo son los entornos, cómo se relacionan las imágenes, las semejanzas, las diferencias, lo que se repite, lo que no, el uso del color, y no como un significado que cada color tenga, sino qué me despierta en mí, dónde se repite el color, qué me sugiere. Y yo iría a esa parte del qué me sugiere o cómo me hace sentir al final de ya haber visto todo lo anterior. Ahí hacemos algunos ejercicios con imágenes propiamente tal. Esa parte es muy entretenida. Tratamos de responder preguntas con imágenes sacadas de internet de distintas escenas y cosas. Hacemos preguntas también y respondemos, por ejemplo, con árboles y que un árbol puede ser un concepto, ¿cierto? Abstracto que más o menos, si pensamos, ¿qué es un árbol? O ¿qué me sugiere un árbol? Todos vamos a decir lo mismo, ¿cierto? Pero va a ser distinto un árbol florido, que un árbol seco, que un árbol alto, que un árbol chiquitito. Entonces vamos jugando en cómo la imagen también habla, ¿sí? Cómo resuena para cada una. Cuando me vinculo como desde este lenguaje visual de tarot, de alguna u otra manera también estoy jugando. También estoy dejando que mi mente haga conexiones, relaciones, que las sensaciones de mi cuerpo también frente a diferentes imágenes puedan hablar y darme señales. Y quizás eso es para los que algunos podrían decir, bueno, es la intuición, que es lo que me llama primero la atención. Voy de alguna manera practicando todas estas cosas, es como yo me acerco a las cartas. Y es también parte de un juego, no es algo solemne en el que me tengo que conectar con no sé qué cosa, es generar un vínculo, construir una relación. Y cuando yo me permito generar un vínculo, establecer esta relación, este diálogo, abrir este espacio de apertura simbólica, es cuando me estoy conectando con lo oracular y dándole ese lugar para que exista la resonancia, para que nos conectemos con este diálogo entre lo externo, lo interno, lo humano y lo trascendental. Creo que eso es como piedritas angulares son las que constituyen mi práctica y por eso es como mi puntapié inicial cuando hablamos de acercarnos al tarot. Y cuando ya tenemos todo eso más o menos definido y conversado, cada una pasado por sí misma y reflexionado, pasamos a la estructura del tarot propiamente tal y hacemos comparaciones con otros mazos clásicos, hablamos de la historia del tarot y eso sería otro video, pero voy a hacer un punto en esto. A mí personalmente como profesora me parece súper importante que el curso tenga historia del tarot. He tenido la suerte de tener alumnas que vienen de otros cursos porque están buscando, siento, ampliar más sus horizontes. Yo siempre lo hago, he hecho miles de cursos y me han contado que les parece que es muy bonito y muy útil y profundo poder observar al tarot en este registro histórico, porque si no, parece que viene de cualquier lado y nos olvidamos, por ejemplo, de que es un juego y caemos en, no sé, quitarle su profundidad. Situar al tarot en su contexto histórico donde fue creado nos ayuda a entenderlo como es hoy, ¿sí? Y eso con toda la vida, no nos olvidemos de nuestra historia, por favor. Bueno, cuando ya hemos definido estas premisas fundamentales, que el tarot es un juego, es un oráculo, es un lenguaje visual, como para partir, lo que hago es hablar un poquito sobre arquetipos y alegorías, que son palabras que se utilizan muchísimo en el tarot. Y hablamos de arquetipos en general, ¿cierto? Como estos modelos o patrones que se repiten a lo largo del tiempo en diferentes culturas, en diferentes mitos, a lo largo de la historia, que son personajes, situaciones, símbolos que representan ideas o emociones comunes a toda la humanidad. Por lo tanto, tienen este carácter universal, ¿cierto? Como si compartiéramos un espacio común donde estos símbolos son parte del inconsciente colectivo, decía Jung.
Un ejemplo clásico es, por ejemplo, el arquetipo del héroe o el del sabio. Y, lo que me gusta hacer aquí, que hacemos ejercicio, les pongo como, fotos referentes de la cultura pop o de las películas, que pensemos un poco estos arquetipos, porque si bien existe un marco, ¿cierto?, en donde el arquetipo se mueve, si decimos héroe, casi todos vamos a coincidir, ¿cierto?, de lo que implica este arquetipo, pero por supuesto que van a haber sutilezas de acuerdo a la subjetividad de cada uno, y además hay sutilezas que están situadas. Los discursos que hay detrás del sostener distintos relatos sobre arquetipos es igual interesante de observar. Y por ejemplo, hablamos de todo esto como del viaje del héroe, ¿cierto? Que además se aplica bastante al tarot y es muy interesante de verlo así, todo lo que trae Joseph Campbell, etcétera. Pero también como, por ejemplo, no se aplica tanto esto si fuera el viaje de la heroína. Las mujeres, como el femenino, ocupa otros arquetipos al parecer. Porque claro, no sé, pensamos como el héroe por así como principal Odiseo, ¿cierto? En la Odisea, que deja a su familia para ir en esta aventura. Si pensamos en una, generalmente eso siempre pasa. El héroe en la película deja su lugar de origen, los apegos que ha construido para ir por una aventura nueva y volver renovado, ¿cierto? Pero si fuera una mujer, ¿cómo se ve una mujer dejando a sus hijos, por ejemplo, para ir a una aventura? Al tiro ya tiene otras connotaciones socioculturales, ¿sí? Entonces, es muy interesante pensar los arquetipos, no solamente repetirlos, o solamente decir, "Ah, el tarot está lleno de arquetipos", sino poder pensarlos desde su origen, desde cómo lo hemos conceptualizado a lo largo de la historia y también cómo podemos repensarlos de aquí a el futuro. Y en la misma línea hablamos de las alegorías, porque el tarot está lleno de alegorías. Pensemos también que asociándolo a su origen, ¿cierto? Renacentista, hay mucha alegoría de la antigua Grecia renovada, puesta en el tarot como producto de su época. Está la justicia, está la fuerza, está la templanza, como parte de este patrón marsellés, ¿cierto? Muy presente y tenemos que pensar entonces cuando nos acercamos a esas cartas, cuando nos acercamos a la carta como la alegoría de la muerte, por ejemplo, ¿qué implicaba la muerte en esos tiempos? ¿Qué implicaba la muerte en la Edad Media? Cómo eso se cristalizó como un concepto que tiene marcadas implicancias en la sociedad de las personas de la época y cómo eso lo podemos trasladar al día de hoy. Y por eso cuando hablamos de las cartas, no solamente nos quedamos con que la muerte es la transformación y como que ya, sino también situamos a la muerte en ese lugar y hablamos de las danzas macabras y hablamos de muchas otras cosas. Y cuando hablamos de la templanza también, o sea, qué implicancia tiene la presencia angelical, ¿sí? Donde podemos ver estos relatos. El tarot tiene influencias del Renacimiento o influencias de la Iglesia Católica, o sea, tenemos cartas como el Papa, el Juicio, que tienen, por supuesto, un componente cultural, social, que no es ajeno a su historia. Entonces, también hablamos un poco esto de las alegorías como expresiones literarias o artísticas, ¿cierto? Que representan ideas abstractas o conceptos que además generalmente tienen como una cualidad edificante, educativa, moralizante de la sociedad. Entonces también, ¿por qué nos interesa repetir esto? ¿A quién le conviene que la templanza sea tan así como que no quiebra un huevo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y con esto termino esa primera parte que digo que en el fondo le pongo mucho hincapié en que el tarot usa el lenguaje de los símbolos, ¿sí? Y que eso nos permite, como hablábamos, de hacer esta conexión, ¿cierto?, entre el mundo interno y el mundo externo, entre lo cotidiano y lo divino, lo trascendental, ¿cierto? Como salir de esta dualidad y poder encontrar un punto de intersección y eso nos permite mirarnos en el espejo también. Es muy bonito eso. Creo que el tarot como espejo es quizás una de las metáforas que más me gustan, porque no solo es un espejo que nos refleja a nosotros mismos, sino que también al revés, nosotros reflejamos cualidades, cosas que aparecen en el tarot. Em, es muy dialógica la interacción, es muy hermoso. Sobre todo además pensando en
la cualidad de la interpretación, que es poner, ¿cierto?, el cuerpo a disposición de que se exprese algo. Y lo que más me gusta es que puede ser muy buen espejo del presente. Porque por supuesto que podemos hacer proyecciones, ya vamos a hablar un poco de los enfoques, de las miradas respecto a cómo usar el tarot, pero lo que a mí personalmente más me gusta es su uso retrospectivo más que su uso proyectivo, como más que indagar sobre el futuro, y eso es como un interés solamente personal. A mí me encanta el tarot que me permite contar las historias, que me permite revisitar mi historia, verla desde distintos puntos de vista. Y es así, solo así, que obtengo información para poder quizás plantearme futuros posibles. Porque no leo el tarot con tendencias o probabilidades o proyecciones desconectadas de mi presente. La lectura está enraizada en mi presente, enraizada en mi historia. Y creo que eso es una función muy bonita que tiene el tarot, de relatar cosas. Es un ejercicio narrativo muy hermoso de poder mirar nuestro presente y mirar nuestra historia. Y eso nos entrega capas y capas de información para poder decidir qué queremos hacer, para poder ver hasta dónde llega nuestra capacidad de agencia, por ejemplo, frente a una situación, darle una mirada nueva a algo. Pero creo que, como digo, no hay futuro desconectado del presente, no hay presente desconectado de su historia, y el tarot hace ese ejercicio muy bonito de conectar en fragmentos distintas capas de tiempos, distintas miradas de uno mismo. Y creo que esa es como quizás la forma en que más me gusta transmitir el uso del tarot. También me gusta decir esto, que interpretar no es descifrar un código secreto ni cerrado, que el intérprete no impone, como decía, significados, ni los produce tampoco al azar, como lo que le llegó y ya está, sino que se ubica siempre en el espacio intermedio entre el símbolo, que en este caso son las cartas, y quien pregunta. Y ese espacio intermedio está permeado por muchas cosas. Escucho la pregunta, observo la imagen y asumo un riesgo de lectura. Y eso es muy bonito también. Se lo escuché a Camelia Elías hace poco, lo de arriesgarse. em, y es muy hermoso porque sí, creo que sí, nos estamos arriesgando si estamos navegando por terrenos de lo sutil, de lo improbable, ¿sí? No podemos comprobar el funcionamiento del oráculo, podemos sugerirlo, podemos observarlo, contemplarlo, podemos reflexionarlo, pero ahí estamos nosotros jugando en, ok, me voy a arriesgar a interpretar esto de la carta, y por eso también funciona en el marco del juego. Y creo que no nos podemos olvidar de eso, que hay un espacio intermedio que ocupamos, muy liminal entre las cosas, ¿sí? Entonces, tratar de que esto sea literal, conciso, 100% verdadero, irrefutable, me parece sin sentido y me parece irrespetuoso también con el arte oracular y también con la persona que tenemos al frente. Entonces, esta que es quizás mi frase más cliché de todas, que la digo en todo el curso, en todas las clases, es que para mí leer el tarot no es un acto de memoria, ¿sí? Y eso ahora, cuando empecé a militar, empecé a militar la no memoria, como que lo decía, igual causaba quizás de repente como un poco de rechazo, porque estaba muy puesto sobre la mesa los cursos que te enseñaban palabras clave o que se basaban en cierto manual o cierto libro para decir tal autor dice que esta carta significa esto, entonces es. Y había que, por supuesto, aprendérselo de memoria. Y los alumnos tienden a ir a ese lugar también al principio, todos los principiantes, yo misma, como me salió el emperador, ir a buscar en mi memoria qué significaba. Me da mucho gusto ver cómo hoy ya veo por todos lados la militancia de que no es necesario aprenderse los significados de memoria, que rigidizan, que cierran. En cambio, pensar el tarot no como un acto de memoria, sino como un acto creativo, un proceso creativo que ocurre al momento de enfrentarme a la imagen y abrir esta puerta, ¿cierto? Esta apertura simbólica, me parece
precioso. Me parece maravilloso y creo que es algo que tenemos que tratar de traer siempre, que ahí es donde aparece nuestra creatividad, nuestra subjetividad, ahí es donde aparecen nuestros propios marcos de referencia. Quizás para mí es más interesante recordar ciertas alegorías o ciertos pasajes de la historia o referencias culturales y con eso construir, ¿cierto?, mi marco para interpretar. Quizás para otros van a ser otras cosas y eso está bien porque es un proceso creativo diferente. Entonces, de nuevo, insisto, más que ir a la respuesta, que sea una respuesta con un único significado y que sea la respuesta correcta y verdadera, lo más interesante es cómo llegamos a esa respuesta, cómo se construye el proceso, la técnica detrás, la artesanía. Me encanta pensar en el tarot como una artesanía detrás que se va urdiendo hacia el momento de llegar a una interpretación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos ese proceso? Bueno, usamos los recursos contextuales que habilita la pregunta, que habilita la historia del consultante o de nosotros mismos, porque eso es lo primero, que incluso quizás antes de barajar, como que pensamos en la pregunta o ni siquiera una pregunta tan concreta, sino la inquietud que nos trajo a consultar. Observamos las cartas como una composición ya cuando las tenemos, más que carta por carta, que igual eso es algo que hacemos harto al principio, pero siempre como una composición. Sostenemos y observamos los recursos visuales que me entrega la imagen antes de querer sugerir cosas a través de ella, sino solo en el momento de la contemplación y de la atención. Y ahí podemos también traer correspondencias simbólicas de todo tipo. Si nosotros nos encanta ligar en la astrología con el tarot, entonces vamos a traer esas correspondencias, o si nos gusta mucho la cosa más esotérica, alquímica, traemos todas esas cosas ahí. Si nos gusta más la historia del arte, que hay mucho de eso también que traer al tarot, lo ponemos, si nos gusta la numerología, etcétera. Y luego también como esto más arquetipal, ¿cierto? Que decíamos, como el arquetipo del emperador, el arquetipo de la emperatriz, que tiene mucho del constructo histórico-cultural. Y podemos recurrir a todo eso o podemos no y quedarnos en la imagen, ¿sí? Lo que pasa es que la imagen para mí es el ancla y todo lo otro viene después como a sumarle capas, a enriquecer, pero a veces también de repente como que nos nublamos. Entonces, es un proceso, como digo, creativo también de decisión, de elegir qué es lo que esta imagen hoy me sugiere que voy a traer. No necesariamente necesitan saber todo para poder interpretar. La imagen es lo primero. Las capas vienen, como digo, después a sostener, a aportar, a enriquecer. Siempre es súper bueno chequear, ¿sí? Sobre todo si estamos con otro, así en vivo y en directo, retroalimentar, preguntar qué es lo que la persona ve también, eso yo me parece muy bonito, de traer siempre, chequear lo que estamos interpretando, si va resonando o no, porque obviamente que también es un constructo, vamos juntos, y dejar también quizás como en último lugar, pero podría ser en el primero, toda esta temática de la intuición, que en el fondo tiene mucho que ver como con esta subjetividad que digo, como la intuición siento mucho que responde a nuestra historia, responde a nosotros mismos y nuestros, em, no solamente como dones o talentos, sino también nuestros intereses, a lo que nosotros le vamos poniendo atención, que es lo que resuena con nosotros mismos. Y dejar que eso, que quizás es menos pensamiento, menos intelectualizado, pero más, como digo, intuitivo, más de lo sensorial del cuerpo también, incluso a veces, como que hoy esto me resuena, me toca, hay que darle espacio a eso, es necesario traerlo también a una lectura, porque si no, se vuelve cabezona, teórica y se deja de lado el proceso creativo nuevamente. Abrir espacio para el juego, abrir espacio para el azar, abrir espacio para equivocarse también. Cada carta en el fondo tiene un sentido que se construye y no un significado como puesto con anterioridad a ella, asociado inamoviblemente, no. Y ese sentido que se construye con, como decimos, la pregunta, el contexto, la relación visual entre las cartas, semejanzas, diferencias, todo el bagaje cultural que yo tenga o las técnicas que yo tenga para traer a interpretar una carta, mi intuición, el feedback de la persona, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí llegamos a algo que a mí me parece fundamental, que es la última parte de la primera clase. Es algo que también hemos ido esbozando a lo largo de este video. Decir que el tarot no es una sola única cosa y que nadie se puede realmente atribuir una verdad sobre esto, que esto no es una ciencia comprobada y no debería nunca
ni la astrología, ni el tarot, ni otros lenguajes simbólicos disputar el mismo terreno con las cosas que responden quizás al método científico, porque aquí estamos en otro lenguaje, es otro lugar, igualmente válido y necesario para la humanidad, me parece a mí, pero que no pueden competir. Por lo tanto, me parece que a veces nos quedamos como en una disputa que no tiene ningún sentido porque no es algo que se intersecte, es algo que convive. Y eso mismo pasa a veces dentro del tarot mismo, como si las distintas posturas y las distintas miradas se quisieran atribuir como la verdad definitiva sobre el uso o la aproximación del tarot que es más correcta. Y yo creo personalmente que eso le quita toda su esencia. ¿Sí? Entonces, lo que hago y lo que a mí me gusta es, por supuesto, situarme, ¿sí? Y yo les cuento cuál es mi enfoque, cuál es mi parada frente al tarot, que además igual es lo suficientemente sólida y argumentada por todos los años que llevo practicando, investigando y estudiando sobre esto, pero además es lo suficientemente permeable y porosa para poder amoldarse y flexibilizarse y cambiar. Yo no leo el tarot como leía cuando partí y muy probablemente no siga haciéndolo igual de aquí a 10 años más. Y es muy interesante poder observar esto desde una mirada más amplia para poder elegir en el fondo desde donde uno se quiere parar, ya hoy, por lo menos. Y por eso a mí no me gusta decir que una cosa es mejor que la otra, sino traerla sobre la mesa. Bueno, en este esquema lo que tenemos es mi forma de poder expresar en este momento lo que yo veo como las distintas formas de aproximarse al tarot, ¿ya? Para que, como digo, yo me sitúe en una, pero a mis alumnas, y eso siempre ha sido clave para mí, yo trato de enseñarles sobre tarot, enseñarles esta técnica para acercarse a interpretar, a entregarles toda la información, todos mis consejos, todo lo que sé, pero no para que ellas lean como yo, sino para que ellas encuentren su propia voz con el tarot. Entonces, no cierro ninguna posibilidad aquí, sino que más bien abro todas las puertas para que ellas puedan elegir. Bueno, y tenemos aquí entonces, ¿cierto? Por un lado, el tarot y quizás su tradición más clásica, podríamos decir así, su uso más clásico, vinculado a la adivinación y vinculado, ¿cierto?, a la cartomancia clásica con sus reglas y sus sistemas más rígidos de significado, que tiene además muchos años de historia, es como una parte fundamental de la esencia del tarot. Y hacia el otro lado tenemos el surgimiento del tarot terapéutico o evolutivo, en todo esto como del crecimiento personal y también a la psicología. Y hay mucho toda la producción, ¿cierto?, teórica sobre los postulados de Jung traídos al tarot y esta visión, como digo, más desde un proceso de desarrollo personal. Y en estas dos posiciones que muchas veces, aún hasta estos días, como que se encuentran y se friccionan y se tensionan, yo creo que existe entre estas dos esta intersección en donde el tarot puede ser usado como un espejo para observarnos a nosotros mismos y de ahí poder obtener cierta perspectiva diferente, otra mirada para reflexionar sobre nuestra propia historia, pero que eso no quita también que se pueda hacer proyección, probabilidad, tendencia, porque como les decía antes, para mí el futuro no está desconectado del presente. Hay cosas obviamente que pasan de manera fortuita, pero mucho de lo que nos sucede responde al relato que hemos ido construyendo, tanto individualmente como en el colectivo. Por muy de repente cosas que en el colectivo pasen y que nos sorprendan, es cosa de revisar cómo los movimientos sociales, políticos, tienen una historia, incluso tienen una ciclicidad. Entonces, no desde lo terapéutico evolutivo, no satanizamos, no deberíamos la búsqueda de alguna certeza en este como sentido también poético, metafórico, el futuro y tampoco desde la adivinación más clásica renegar que, por supuesto que también se utiliza muchísimo esto del desarrollo personal, al que algunos digan que no y que es como más solamente
decir que esto va a pasar y que esto no. Muchísimas veces decir eso ya está como direccionando a la persona hacia cómo va a enfrentar su presente y su vida, ¿sí? Entonces hay que ser también cuidadoso desde el lugar en el que nos paramos, cuáles son sus luces y cuáles son sus sombras, cuáles son los discursos que se dicen y cuál es realmente la práctica que se hace, ¿sí? Pero por eso es interesante mirar. Entonces tenemos como en este lado más hacia quizás lo más terapéutico evolutivo, jodorowskiano, y tenemos este otro lado más la adivinación o la cartomancia más clásica, y se intersectan hacia mi forma de verlo en esto de poder utilizarlo también como una proyección, o sea, proyección en todo el sentido de la palabra, proyección del presente, del relato que he construido hasta ahora y proyecciones, tendencias, probabilidades de que si sigo este camino puede ir hacia ese lugar. Yo creo que eso es posible. Jamás como un futuro determinado, inamovible, rígido, que va a ser así como una sentencia. Para eso tendríamos que creer en el destino trazado y eso va a responder a otro sistema de creencias. En mi caso, no creo que haya un destino trazado. Creo que se co-construye entre uno mismo y el misterio. Y bueno, de un poquito más allá de lo psicológico, evolutivo, aparece el tarot como lo espiritual, la espiritualidad, lo trascendental, y aquí quizás nos vamos más hacia el New Age y como la conexión con mi yo superior, es como responder, ¿quién responde, cierto? Como que ya no solamente responde esta cosa oracular, relacional, sino que también responde, supongamos, me conecto con Dios o con eh, ángeles, diosas, espíritus, ancestros, ¿sí? Hay algo más que trasciende un poco más allá y eso responde absolutamente al sistema de creencias de cada uno, pero ese es un uso también que se le puede dar. Y hacia el otro lado, quizás un poquito más allá de la adivinación, nos encontramos con el tarot y el tarot mágico propiamente tal, el tarot y la brujería, como para utilizarlo como rituales, invocaciones, etcétera. Y me gusta mucho esta diferencia porque ambos son, entramos en, sin ofender a nadie, en la temática del pensamiento mágico, ¿cierto? Como que responde, por supuesto, como decía, a un sistema de creencias. O sea, yo creo, por ejemplo, en los ángeles y yo me conecto con los ángeles y qué sé yo. Yo creo en la magia, en que puedo hacer rituales, encender velas y que la vela de tal color. Yo tengo que creer. La única diferencia para mí es que hay una cosa que quizás es como más etérea hacia esto espiritual y más místico, y hay una cosa que es más ritualera, como del ritual de hacer, del amarrar, del conectar, del prender, que está más ligado como a la brujería, como también como una artesanía, hay mucho de la brujería como del rito que se hace, que se construye, que se pone en la carta del tarot en el altar y se le prende una vela de tal forma. Y tiene, por supuesto, una intención muy particular, pero en el fondo circulan en este mismo paradigma de las creencias y el pensamiento mágico. O sea, parecieran muy diferentes, como que hay personas que asimilan, por ejemplo, como hacia la luz, esto es más espiritual, y hacia como lo más oscuro, este uso como más brujeril del tarot, pero en el fondo yo creo que conviven en el mismo espacio. ¿Sí? Depende del estilo, del gusto también de cada una. Se me imagino como una bruja más mágica, como más oscura, vestida, más escorpiana, por traer algún arquetipo. En cambio, en lo más espiritual, quizás más pisciana, como otro tipo, dos tipos de aguas diferentes, más como oceánica, vaporosa, no sé. Bueno, ¿y por qué creativo y creativo a los costados? Porque independiente del lugar en el que nos paremos, en el sistema de creencias al que nos inscribamos, a la práctica que queramos llevar a cabo, a la mezcla de todo esto, porque también me parece que eso, por eso es como un círculo y los límites no están cerrados en este esquema, porque me parece que uno navega y puede jugar un poco por acá y por allá. Siento que no hay que rigidizarse para nada. Me parece que independiente del lugar donde estemos paraditos, el tarot siempre es creativo, ya lo he dicho bastante, siempre es un proceso creativo el ponerme a interpretar imágenes, siempre tiene mucho de mí, tiene mucho del contexto, tiene mucho de lo que estoy haciendo, de lo que estoy sintiendo.
tiene mucho de juego, tiene mucho de lúdico también. Entonces, me parece que, no sé, independiente de donde esté, el tarot igual puede ser muy performático, puede ser muy lúdico y ojalá siempre fuera así, como independiente del lugar en el que me quiero plantear, siempre tuviera ese componente creativo. Y aquí hago como un último disclaimer, que el tarot se diga que puede ser terapéutico o que el tarot es terapéutico, por lo menos desde mi forma de planteárselo a mis alumnas en el curso, no quiere decir que el tarot sea terapia, ¿ya? Que el tarot sea terapéutico quiere decir en cierta medida, hasta como yo lo percibo, como por ejemplo es terapéutico para alguien ir al mar, bordar, pintar, ¿sí? Una actividad que me permite una conexión interna, que me permite una reflexión profunda, que me habilita un espacio, sí. En eso es muy terapéutico, sobre todo la práctica de la autolectura, volviendo al comienzo. Pero que sea terapia es otra cosa. Por eso un tarotista es un intérprete, pero no es un terapeuta. Sí, ser terapeuta implica un proceso curativo, un proceso de acompañamiento, distintas herramientas, y me parece que es importante mantener estas cosas presentes, estas cosas conscientes y honestas, porque así también nos ayudamos todos en este rubro. Y entonces ahí lo que hacemos para terminar son juegos. Entonces pongo distintas imágenes que sugieren distintas cosas y tratamos de responder preguntas como hechas al tarot con ese tipo de ejemplos. Y luego empezamos a traer las cartas, ¿sí? Cuando ya tengo más o menos entrenada la mirada. Y así termina la primera clase haciendo lecturas, ¿ya? Primero con imágenes y después con el tarot mismo. Y respondiendo distintos tipos de preguntas, porque también lo que me interesa es que vayamos jugando a que las alumnas puedan ver cuáles son sus límites. O sea, ay, me acomoda, no me acomoda esta pregunta, no sé cómo abordar esto, cómo lo traigo quizás de un enfoque tanto a otro. No sé, por ejemplo, no es lo mismo preguntar qué puedo hacer en esta situación que tengo, que es como una pregunta de alguien que está muy consciente de que tiene alguna capacidad de agencia frente a lo que está haciendo, ¿cierto? Y eso podríamos situarlo más hacia lo evolutivo, qué sé yo. O a decir como, dime lo que va a pasar con esto. ¿Qué va a pasar con esto? Yo no tengo aquí nada que ver. Dime tú lo que va a pasar. Y yo lo hago o me quedo esperándolo. Es otro tipo de pregunta y por supuesto también es otro tipo de respuesta. Entonces vamos viendo qué es lo que les acomoda, qué es lo que no, cómo ser respetuoso con la pregunta y esto es muy importante para mí y esto quizás lo vemos un poquito más adelante cuando ya empezamos a hacer práctica propiamente tal, pero que siempre hay que ser respetuoso de la pregunta y validar la inquietud que trae la persona, no querer reformularla, me parece que eso... em, sin que se haya pedido, porque hay gente que sí es como, pucha, no sé cómo preguntar y te cuentan su historia y claro, ahí ayudamos. Por supuesto que sí, eso podemos hacerlo, pero como que alguien te pregunta algo y tú le digas, pero ¿por qué haces esa pregunta? Mira, mejor pregunta esto otro, que es algo que he visto bastante. Em, no, no, siempre también ser respetuoso de la vulnerabilidad del otro y ahí traemos también un poco de eso, como de la práctica en sí misma, de la consulta con un otro. Pero eso más adelante, ¿sí? Hasta aquí es como introducción, las bases de mi curso como Tarot 101. Y, y eso, espero que algo les haya servido, algo les haya quedado, algo los haya hecho reflexionar o pensar. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir aquí o enviar un mail, voy a dejar mi mail acá. Y bueno, en cualquier momento que quieras aprender tarot, las puertas de mi escuela están abiertas, también escríbeme. Hago cursos todo el tiempo, es algo que me encanta hacer, le pongo todo el amor del mundo además. Y eso, te dejo invitadísimo a aprender tarot en mi escuela. Un beso.